Luego los envió a predicar Luego los envió a predicar el reino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 1. La tarea de un seguidor de Jesucristo es ir a predicar la palabra de Dios. La gente ha olvidado la predicación de la palabra y se ha dedicado a predicar las cosas del mundo. Viene Halloween y aparece en todos los negocios, gracias a la globalización, trajes, disfraces, máscaras, fantasmas y brujas. Y la gente olvida la predicación. Viene diciembre, la gente olvida la predicación de que celebramos el nacimiento de Jesucristo y ahí comprando Papá Noel y cascanueces y adornando su casa, pero ya olvidaron el nacimiento. Los hijos hacen lo que quieren en la casa y los padres no les predican, no les hablan de Dios, porque le da miedo que se le ponga bravo y se le vaya el hijo de la casa. Los sacerdotes nos hemos acomodado y nos hemos acostumbrado a 5 minutos de homilía y ya. Nos hemos acostumbrado a estar en una oficina y se nos ha olvidado la predicación. Y cuando predicamos lo hacemos de cualquier manera, aún sin preparar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? En esta celebración hay para todos, en esta reflexión de la palabra. A mí me cuestiona cómo hemos cambiado la predicación de la palabra por palabras y cuentos en las homilías, chistes, historias. Cómo la iglesia se está encaminando no a predicar la palabra de Dios, sino a predicar lo que el mundo dice. Por cualquier lado viene cualquier doctrina y nosotros enseñando doctrinas de hombre, pero no lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no queremos nosotros leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, meditar la palabra de Dios. El que es de Dios habla palabra de Dios y la boca no habla lo que no hay en el corazón. Si no tenemos Biblia, ¿qué vamos a predicar? Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos confían en Él. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. 2 cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que en la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que en la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 118 vamos a responder todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino.
Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Todos. Condúceme, Señor, por tus caminos. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse en el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Ahí en la pantalla les pongo el panfleto, les pongo la invitación. Este 29 de septiembre voy a ser recibido o presentado en la iglesia Santa María la Mayor y San Julián. Ahí está la calle, ahí está la dirección. Si alguien quiere participar de los que están en España, pues bueno, los invito. Quisiera pasarlo por redes sociales, pero
no me permiten hacer grabaciones en la parroquia, por tanto no puedo pasarlo por redes sociales. Pero con mucho cariño los invito. Luego les hablo cómo fue el recibimiento. Luego, en segundo lugar, quiero invitarlos a todos después del 29 llegando. Estamos en el mes de la Biblia. Aquí tenemos la Biblia latinoamericana. Ustedes la pueden ver en su pantalla. A partir del 30 de septiembre comenzaremos a leer esta Biblia. No les digo que es obligatorio comprarla. Si ustedes pueden buscarla, ténganla, y si no, pues yo se la voy a leer. Vamos a leer la Biblia en este año y en el próximo año, si Dios quiere, vamos a leer la Biblia. Me mandaron a estudiar Biblia y la insistencia y la tarea de los maestros es que lean la Biblia. Yo no la voy a leer solo. Ya he leído los libros que me corresponden, ahora la vamos a leer todos juntos. La tengo que leer y la voy a leer con ustedes si Dios quiere. También en la pantalla le coloco cómo se llama el canal de YouTube donde vamos a leer la Biblia. Ahí está, el canal se llama Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis, donde se transmite la Santa Misa diaria. Ahí está, después de la misa tendremos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Por ahí 10 de la mañana, hora de Venezuela, vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, pues, la tarea de San Lucas, capítulo 9, versículo 1 y siguiente, es sencilla. San Lucas enseña que Cristo sí llamó a sus discípulos. Marcos 3:13 los llamó para que estuvieran con Él, los llamó para que compartiera, los llevaba de un lado a otro, pero después los iba a mandar a predicar, los iba a mandar a llevar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, es una tarea de todos. Predicarla también. Y aquí yo no entiendo a los estudiantes de Biblia, a los que están estudiando en universidad, a los que han venido a este país a estudiar o los que van a Roma o a cualquier otro lado. ¿Por qué? Si se supone que me mandan a estudiar 2 años, puede aumentar a 4 o máximo a 6 para sacar un doctorado que es lo maximito. ¿Por qué cuando terminan los estudios no se regresan a su país y se ponen a predicar y a enseñar? Yo no entiendo. ¿Por qué si cuando a uno lo mandan a estudiar y a preparar y llega a su país a trabajar, está exigiendo una buena parroquia, está exigiendo que lo traten de la mejor manera, la mejor parroquia? ¿No se supone que vino a estudiar y a aprender y debería llegar a su diócesis a trabajar, a esforzarse, a buscar la manera de rescatar las ovejas? Aquí hay un divorcio entre lo que Jesús enseñaba, los discípulos aprendían, y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros aprendemos. Cristo agarró a los discípulos. Estamos leyendo Lucas capítulo 9, versículo 1. Y usted va a ver en el capítulo 10, más adelante. Los enseñó, los orientó. Y a los lugares donde él pensaba ir, vamos, la mies es mucha, los trabajadores son pocos, manos a la obra. Y se fueron los discípulos y en el camino se encontraron con el demonio y lucharon y vieron a Jesús. Dijo, vi al diablo caer del cielo como un rayo, en el versículo 17 de San Lucas capítulo 10. Si los discípulos de Jesús se enfrentaron a circunstancias tan adversas, tan contrarias, en la predicación, en la evangelización, podemos leer Hechos capítulo 18, donde aparece un tal Apolo que refutaba a los judíos. Podemos leer Hechos de los Apóstoles, donde vemos a San Pablo. San Pablo, un hombre lleno de Dios, predicando, iba a Chipre, iba a Denver, iba a Éfeso, iba a Corinto, iba a Tesalónica, a todos los lugares donde iba predicando la palabra de Dios. Pero hoy día tenemos predicadores muy buenos intelectualmente, pero a la hora de la pastoral muy malos.
en el sentido que van a la pastoral a llevar la palabra y no convierten a ninguno, y duermen a la gente y cansan a la gente. Y dice la Biblia que la primera tarea de los que seguimos a Cristo es el aprendizaje. Los llamó, les enseñó, les dio poder y después la práctica. Y después el poder llevar la palabra de Dios a diferentes ambientes, a diferentes escenarios, a diferentes lugares. Y es donde el laico se cuestiona. Y yo hablo con las personas, me llaman, me escriben. ¿Por qué si el padre fue a estudiar tanto? ¿Por qué se fue a preparar tanto y ahora no se le entiende nada? ¿Por qué cuando se fue las homilías eran bonitas y atractivas y enseñaban y hoy día no aprendemos nada porque nos habla de cosas de otro mundo, de cosas con un lenguaje muy preparado? Y ese es el problema, y ese es el miedo mío. El miedo mío de venir a España es contaminarme de ese vicio, contaminarme de eso. Y por eso yo se los digo y se los voy a repetir y se los diré. El día que me paguen ahorita al final de mes, voy a agarrar mi salario. Primera vez que me van a dar un sueldo, lo voy a agarrar y lo voy a mandar a mi diócesis, a los sacerdotes que están en parroquias difíciles. Hay una parroquia que se llama Ciudad de Nutria, por allá en Apure. Hay una parroquia que está cerca, por allá de los Andes, que se llama Altamira, que está en Altamira. Hay otra parroquia por allá en Arismendi, donde hay 2 personas trabajando, un sacerdote y un diácono. Hay otra parroquia que se llama Torunos. Hay otra parroquia que se llama La Esperanza. Y ahí les voy a mandar lo que yo gane. ¿Saben por qué? Porque si me enamoro de los euros, del dinero de aquí, de la comodidad de aquí, no me regreso a mi país. Y no me regreso a predicar y no me regreso a trabajar. Y es lo que a mí me cuestiona y es la interrogante que yo les hago. Y yo sé que están aquí escuchando el Evangelio. ¿Por qué si te mandaron a estudiar un tiempo, por qué te quedaste? Ah, porque hay comodidad. Ah, porque aquí hay de todo, porque aquí lo atienden bien. Y bendito sea Dios que los sacerdotes de aquí reciban tan bonitos beneficios. Pero nosotros pasamos aquí y no somos de aquí, tenemos nuestra tierra, tenemos que ir a predicar. ¿Quién va a predicar en Venezuela? ¿Quién va a llevar la palabra de Dios? Aquí hay bastantes que están haciéndolo. No podemos quedarnos nosotros, los sacerdotes, en una comodidad y no salir a la calle. Miren, ustedes han visto los videos y por eso es que a mí me gusta publicar y mostrar todo. Cuando estábamos en las parroquias, en La Esperanza, en las calles, visitando los sectores, visitando las comunidades, haciendo las misas, con las ollas solidarias, con el trabajo continuo. A mí me gusta. Aquí no se puede hacer todo ese tipo de cosas porque para hacer una procesión hay que pedir permiso. Es otra cultura, es otro momento. ¿Qué me toca? Estudiar y predicar. Pero espero ansioso el momento de regresar para seguir trabajando. Y no crean que voy a llegar, Monseñor, dame la mejor parroquia porque es que yo ya saqué un cartón y un papel y aquí lo traigo. A mí eso es lo que menos me importa. Si me dan el papel, me lo dan. Si no me lo dan, no me importa. Me importa el conocimiento, el aprender a mejorar la reflexión, a mejorar la predicación. Eso sí me importa. Y cuando llegue, mándeme una parroquia difícil, Monseñor. Mándeme una parroquia donde ninguno quiera ir, donde yo pueda trabajar y llevar la palabra. No me interesa cuál sea. Allá iré a predicar y llevar la palabra y nos vamos todos allá. Y si hay que hacer algo, lo hacemos entre todos. Y si hay que predicar, entre todos vamos a predicar. ¿Cuál es la molestia de la gente conmigo? ¿Cuál es el fastidio? Que yo estoy trabajando. Y cuando un sacerdote trabaja, deja al descubierto la falla de los otros. Pero no la deja al descubierto solamente porque la dice, sino que la deja al descubierto porque la gente observa y se da cuenta y dice, ¿por qué este padre hace esto, esto, aquello? Y aquel no hace nada, durmiendo y quedándose quieto. La tarea que Jesús manda en el Evangelio de hoy es ir a predicar. Ya nos hemos preparado, ya nos hemos llenado de Dios, seguimos estudiando, seguimos leyendo los libros, bendito sea Dios. Pero ¿cuándo acabamos con ese aprendizaje y aprendizaje? ¿Cuándo? Y es lo que yo me cuestiono. Claro, aquí atender una celebración, atender una misa, atender una capellanía, pues le pagan un sueldo. Atender a las personas ancianas,
Puede ser que la persona que se muera le deje la pensión o le deje la herencia. Y eso es muy rico y muy sabroso y muy bueno. Pero esa no es la tarea mía. Esa no es la tarea del sacerdote. Y nosotros aquí en España, los que estamos, debemos despertar. Yo vine a predicar y a enseñar a costa de muchas cosas. A costa de saber de que no les va a gustar, de que se van a molestar. Estamos acostumbrados aquí ¿a qué? A quedarnos con los brazos cruzados. Y en estos días le decía, mi tarea, mi evangelización en la misa, es grabar el evangelio, ahora grabar la Biblia, es ir a estudiar, es estar en la parroquia. Si me quitan las grabaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a la universidad martes y jueves. Y llego a la universidad a las 6 de la tarde, salgo 9:30, 10 de la noche. Me vengo. ¿Qué hago durante el día? Voy a la biblioteca martes y jueves. Ajá, lunes, miércoles, viernes. ¿Qué voy a hacer? Sábado y domingo tengo que trabajar en la parroquia. Tengo que ir a atender a la gente, a celebrar, a confesar. ¿Qué voy a hacer los otros días? Quedarme de brazos cruzados. No me gusta eso. La tarea es evangelizar, llevar la palabra, y las redes sociales nos brindan una oportunidad de llegar a muchas personas, de llegar al mundo entero. Y si hay algún padre que está viendo, pues comience usted, abra un canal. Y si usted no puede y no sabe cómo y está en España, acérquese, dígame, padre Marcos, ¿cómo hago yo para abrir un canal? Oriénteme. Yo llamo a Benjamín, le digo, Benjamín, enséñale a este padre, ayúdeme, padre, para que la gente mire el evangelio. Claro que sí, pero venga, acérquese y yo lo ayudo. La tarea es evangelizar, predicar. Pero no podemos nosotros dejar de hacerlo. Tu tarea en tu casa es predicar. Y aquí voy con los padres y con las madres también. A mí me cuestiona que un niño de casa, de papá y mamá, diga yo no sé hacer un rosario. O diga yo no sé leer la Biblia. Eso a mí me cuestiona. Yo lo llevo a la iglesia, pero no ha aprendido nada. ¿Y es que usted está pintado en la pared o qué? ¿Saben cuál es el primer catequista de la familia? ¿Saben cuál es el primer que enseña a sus hijos? Usted papá y usted mamá. Claro, pero como usted no reza el rosario, ¿cómo va a aprender su hijo? Lo llevé a la catequesis y ese niño no aprendió nada, ni sabe rezar. Y vino a hacer el examen y salió mal. ¿De quién es la culpa? Pues suya, mi hijo. Porque su tarea no solamente es darle de comer a su hijo, no es solamente llevarlo al cole, no es solamente pararlo temprano, estar pendiente de la ropa, de la comida, de la medicina, que sí hay que hacerlo. Su tarea principal es que su hijo tenga una relación, un encuentro con Dios, una cercanía a Dios, que aprenda de pequeño a ir a misa, que usted le predique de pequeño y aprenda a leer la Biblia, que usted le enseñe las cosas de Dios y el día que su hijo o su hija le diga, mamá, quiero ser sacerdote o quiero ser religiosa, no se ponga bravo, no se moleste. Es preferible que esté en los caminos de Dios haciendo el bien, que esté en una cárcel refundido, o que esté en la droga, o que esté en un vicio, en un pecado. ¿Y cuántos padres le trancan a sus hijos el deseo de acercarse a Dios cuando el domingo no se paran y van a la misa? Si usted no sabe lavar, preste la batea para que por lo menos el cura de su parroquia le hable a su familia y le diga las cosas de Dios. La tarea de evangelizar es de todos. La tarea de evangelizar es de todos. Los abuelos, y yo les digo por mi familia, tienen una tarea grande. Y es enseñar a sus nietos y enseñar la palabra de Dios. ¿Y cuántos abuelos ayudan a sus nietos, le dan para el fresco, le dan de su pensión? Y qué bueno que son sus nietos y lo reciben en la casa, pero ni la oración hacen cuando van a comer. Pero ni siquiera son capaces de leer un capítulo, un versículo de la Biblia. ¿Cuántos abuelos pueden hacer mucho por sus hijos, por sus nietos, y no son capaces de hacerlo? A mí me cuestiona mucho esta situación de la iglesia cuando suceden los bautizos y hay padrinos. Me llama la atención cómo la gente busca a los padrinos. En vez de buscar un padrino fortachón en la vida espiritual, en vez de buscar a la viejita que reza todos los días y cuando su hijo crezca por lo menos le enseña a rezar, en vez de buscar el padrino que todos los días va a la misa y cuando su hijo crezca por lo menos lo lleva a la iglesia, en vez de buscar a doña María que se la pasa en la iglesia, allá rezando, orando en los caminos de Dios, ¿no se acuerdan de Jesucristo? ¿Quiénes fueron los que lo agarraron?
¿Quiénes fueron esos viejitos que lo recibieron? Simeón y Ana, llenos de Dios. ¿Y saben qué buscan los padres? Ojo con lo que voy a decir. Cuando los padres andan buscando padrinos para sus hijos, para que les saquen el bautizo, no buscan a personas de fe, creyentes, personas fuertes en la fe, sino que buscan personas ricas, adineradas, llenas de dinero. ¿Para qué sirven? Para nada. Esos que le regalan el traje y la cadena de oro, interés, ¿cuánto vales? Ese que le regale hasta el stipendio para el bautizo y la velita. Pero ese padrino que un día llegó como paracaídas, se largó, se fue y su hijo más nunca lo volvió a ver. Y cuando creció su niño, el padrino debe educar al niño en la fe. Y el padre le pregunta, ¿están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? Y los padrinos dicen que sí. Mentira. Agarran y paticas, ¿para qué te tengo? Y se fueron. Y sus hijos se quedaron ateos, se quedaron sin Dios porque tienen unos padres incrédulos y tienen unos padrinos incrédulos. Si usted quiere buscarle buenos padrinos a sus hijos, busque a la gente que está en la iglesia casado, comulgando de misa dominical o de misa diaria. Esos son los que sirven. No aquellos que vienen y le dan para el fresco, la ropa se acaba, la cadena se pierde y todo eso se destruye y ya su hijo cuando crece no le queda, pero la fe sí le va a quedar. Esa es la tarea del papá, esa es la tarea de la mamá. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ay, padre, usted está diciendo sí, porque es que es algo que se vive. Tanto protocolo, tanta fiesta, tanta celebración, qué bonito, pero ¿qué le queda a su hijo? ¿Quién le enseña? Jesús quería que sus discípulos fueran a predicar, fueran a evangelizar, fueran a llevar la palabra de Dios. ¿Y cómo tu hijo lo va a hacer? ¿Cómo tu hija lo va a hacer si usted, comenzando por los padrinos bien jipuchos en la fe, lo busca? Y continuando por usted, que ni a siquiera a la iglesia le dan ganas ya de ir. Por un lado, nosotros los sacerdotes acomodándonos aquí en este lugar y por otro lado los laicos de la misma manera, acomodándose a las consecuencias y al mundo. Y yo se lo digo siempre y no dejaré de decirlo. Admiro a mi papá y a mi mamá la organización que tenían para criarnos, para sacarnos adelante. Los admiro. Mi papá trabajaba y con su sueldo de docente, en medio de sacrificios, en medio de necesidades, en medio de situaciones difíciles, en medio de muchos problemas, nos sacó adelante, trabajando con el sudor de su frente. Y mi mamá se quedaba en casa, cuidándonos, acompañándonos, contándonos de historia de la Biblia, hablándonos de Dios. Y ahí están los hijos. Sí se puede hacer. Mi padre y mi madre lo hicieron, mis abuelos lo hicieron. Hay sacerdotes, hay religiosas, hay personas en los caminos de Dios, misioneros, músicos dentro de la familia. ¿Y por qué en la tuya no los hay? Porque usted todavía no le ha dado importancia a la predicación de la palabra. En estos días me mandaban un video tan bonito de mi abuelo. Mi abuelo, saben que pasó por un problema, por una dificultad, se está recuperando, ya está en el proceso de recuperación. Y le colocaban un micrófono. Y mi abuelo a su edad, con el micrófono predicando la palabra de Dios. Allá donde está en la casa de mi mamá, hablándole a mi familia de la palabra de Dios, a los enfermeros, a todos los que estén ahí, escuchando la palabra, a la edad que tiene. Mi abuelito predicando la palabra de Dios. Esa es la tarea de un abuelo, esa es la tarea de un padre, esa es la tarea de una madre, esa es la tarea de un tío, de un primo, de un sobrino. Trabajar en la obra de Dios. Al fin de cuentas, las cosas materiales que logremos, pues se acaban, se destruyen. Y las cosas espirituales llegan hasta la vida eterna. Y tanto que nos desbocamos y tanto que nos vamos detrás de lo material y nada nos vamos a llevar. Hoy el Evangelio dice que Jesús predicaba, que Jesús enseñaba y mandó a sus discípulos a predicar y a enseñar. Y se los voy a leer para que no digan, ay, es que el Padre Marcos ya le gusta. No, mire, cuando toque un tema de la palabra de Dios, se la predico, se la predico, se la predico y le evangelizo. Porque toca la palabra de Dios. Y si usted no está de acuerdo, dígame, Padre, según la Biblia, usted está en lo incorrecto. Yo me callaré, yo reconoceré. Oigan, Lucas 9:1.
En aquel tiempo Jesús reunió a los 12. Eran 12. Y con 12 lograron predicar por el mundo entero. La religión más grande del mundo es la Iglesia Católica. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de evangelizar en la familia. Tenemos familias ateas, tenemos familias incrédulas, tenemos familias que no creen en Dios y no quieren nada con Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Cristo con 12 llevó el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Cristo con 12. ¿Y usted con cuántos está llevando la palabra? Reunió a los 12, les dio poder y autoridad. Dos cosas. Poder, sí se puede. Segundo, autoridad. ¿Para qué? Para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Cristo capacitó a sus discípulos, a sus apóstoles. Cristo le dio herramientas, le dio dones. Cristo le dio la oportunidad de que ellos tuvieran formas de evangelizar, tuvieran poder y autoridad sobre el demonio. Y se lo repito, Lucas capítulo 10, que lo leemos después. Lucas capítulo 10, versículo 17, regresaron los discípulos muy contentos a decirle al Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesús llamó a 72 y los mandó a predicar donde él pensaba ir. Estaban predicando. Y cuando uno predica, cuando uno lleva la palabra, ¿saben cuál es el primero que se expulsa? El diablo. ¿Y saben cuál es el primero que se molesta? El diablo. El diablo está enojado. Hay una razón. Si Cristo vive en mi corazón, yo predico la palabra de Dios. Miren, se los digo y abro un paréntesis. Cuando surja, cuando aparezca un buen sacerdote en redes sociales que explique la palabra de Dios o en una parroquia, donde usted quiera, pero que explique la palabra de Dios, que la gente la entienda, que la gente la saboree, la comprenda, que la gente empiece a cambiar, empiece a mejorar. El diablo le va a hacer la guerra, levantándole calumnias, levantándole acusaciones, diciendo cosas falsas, mentiras y engaños. Sépalo. Si no lo sabe, se lo estoy diciendo. El diablo es puerco, es cochino. Y buscará la manera de que ese cura se calle, haciéndole la guerra o levantándole una calumnia o haciendo... Ustedes ya saben, yo ya se los he dicho. Porque está predicando, porque está evangelizando, porque lo está expulsando, porque lo está sacando. Se le enoja, se le fastidia. A él le gusta reinar. Pero que llegue un sacerdote que sea capaz de denunciar el pecado, de decirle a la gente las cosas que están mal, en cómo está viviendo, de dar testimonio, de llevar la palabra, el diablo se molesta totalmente. Y por eso tanta guerra y tanto fastidio de los partidarios del diablo. Y ya estamos acostumbrados, por eso debemos orar siempre, oración, oración, duplicar la oración y decirle al Señor, pues dele un parado al diablo, deténgalo y Dios se lo da. Lo mandó a expulsar, autoridad y poder para expulsar los demonios y para sanar los enfermos. Para sanar, curar los enfermos. Y ese poder Cristo se lo dio a sus discípulos. Pero luego lo van a ejercer es a través de la predicación. Luego lo van a ejercer a través de llevar la palabra. Sanar personas enfermas del alma. Miren, ¿cuántos testimonios? En estos días, en un video, no recuerdo cuál fue el día, hace unos días atrás, miraba los testimonios de las personas que decían, yo empecé a confesarme gracias a la predicación de ese padre. Yo me casé gracias a la predicación del padre Marcos.
Yo estaba en yo no sé qué y salí del vicio y leía los testimonios de la gente. ¿Cuántas sanaciones espirituales no hemos tenido en este canal de tantas personas que han vuelto a la iglesia, que han buscado a Dios? Dígame usted, ¿está contento el diablo? ¿Está emocionado? Bravo. El padre Marcos, el sacerdote preferido, favorito. Pues no, está molesto y por eso hace la guerra, por eso fastidia, por eso grita, por eso hace bulla, por eso molesta. Cristo mandó a sus discípulos con poder y autoridad para expulsar al demonio y para sanar enfermos. ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿se acuerdan de las tentaciones de Jesús? ¿Cómo Jesús expulsó al diablo? ¿Cómo lo sacó? Y abro el paréntesis aquí un momentico, Mateo capítulo 4, versículo 1, ¿se acuerdan? Que el diablo llegó a molestar a Jesús y a fastidiarlo. ¿Qué era lo que Jesús le decía y le decía al diablo hasta que se fue? Versículo 3, Mateo 4:3. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le respondió Jesús al diablo? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo dominó? ¿Cómo lo doblegó? Dice la Escritura. Luego, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la Escritura, ¿también sabe de Biblia? Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra alguna. Jesús le respondió, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo fue la manera de expulsarlo, de que el diablo se fuera? Tercero, a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del reino del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo, te daré todo esto si de rodillas me adoras. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y se acercaron los ángeles a servirle. ¿Cómo la ve? ¿Cómo fue la manera que Cristo expulsó al diablo? Predicando la palabra de Dios. Dígame usted, ¿acaso el enemigo va a amar a los que predican la palabra? ¿Cómo fue que el diablo se fue? Diciéndole, dice la Escritura, dice la Escritura. El diablo no encontró, te dijo, pues me voy. Y se fue. No hay otra manera, no hay otra forma, sino a través de la palabra de Dios, cómo se va el enemigo, se aclaran. ¿Se acuerdan el principio en el libro del Génesis capítulo 1? Todo era caos y confusión. Y el Espíritu de Dios aleteaba. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. La palabra de Dios fue la que aclaró, la que iluminó, la que creó el mundo entero. Y esa palabra tiene poder para expulsar al demonio. Y Jesús les dijo a sus discípulos que tienen autoridad para expulsar los demonios y para sanar los enfermos. Y aquí viene el centro del Evangelio. Luego los envió a predicar el reino de Dios. Repito por si hay algún padrecito o algún laico escuchando la palabra y todavía no la quiere interiorizar y no la quiere vivir. Que Jesucristo me mandó a mí a estudiar, que Jesucristo me mandó a mí a estar atendiendo un hospital o un ancianato para que me paguen. Que Jesucristo me mandó a mí ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuál es la tarea del cura? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? ¿Cuál es la tarea principal? Que no puede dejar nunca, que tiene que hacer siempre. Óigala con sus oídos. Los envió luego a predicar el reino de Dios. ¿Saben cuál es la tarea principal de la iglesia? De todos nosotros que servimos en el altar. Predicar el reino de Dios, llevar la palabra de Dios, evangelizar. Esa es nuestra tarea. Y no solo que Jesús lo dijo, sino que Jesús lo practicó, que Jesús lo vivió. Miren cómo lo dice San Mateo, capítulo 4, versículo 17.
para que ustedes se den cuenta que no solo Jesús lo decía, háganlo, vayan ustedes y háganlo. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien al mal camino, porque el reino de Dios está cerca. Mientras Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red. Los llamó Jesús y le dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Cómo se pescan los hombres? ¿Cómo se atraen los hombres? ¿Cómo la gente viene a Cristo? A través de la predicación de la palabra de Dios. No podemos dejar la predicación a un lado. Es que si quiere no predique en la misa. ¿Y qué es eso? Si quiere no diga nada en la misa. ¿Y qué es eso? Tenemos que predicar. Aunque nos den 5 minutos, debemos aprovechar para predicar. Ahora, el problema es que nosotros no hemos descubierto que la predicación trae guerras, conflictos difíciles, dificultades, problemas. Pero la predicación también tiene un premio. Y se lo voy a mostrar. Para que digan, por lo menos voy a predicar porque me van a dar un premio. ¿Y cuál es el premio? Miren cómo lo dice Marcos capítulo 10, versículo 29. Para que si alguno que está escuchando quiere ir a predicar, pueda saber cuál es el premio de la predicación. San Marcos, capítulo 10, versículo 29 y siguiente. Oigan bien, presten atención. Pedro, desde el 28. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó, ahí viene: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aunque con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. ¿Cuál es el premio? La vida eterna en la otra vida. ¿Cuál es el premio de predicar la palabra, de seguir a Jesucristo? En esta vida, persecuciones, pero no nos va a abandonar aquel que nos llamó y no nos va a hacer falta nada. Nos lo va a dar todo. Humanamente hablando, materialmente hablando, nunca te hará falta nada por predicar la palabra de Dios. Y ese premio Jesús lo prometió, y si Jesús lo prometió, lo cumplen. Y si Jesús lo dijo, así es. Miren, cuando Timoteo estaba predicando, y aprovecho, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. San Pablo le dijo a Timoteo que cuando una persona predica la palabra, lleva la palabra, tiene derecho a recibir un salario doble. Es decir, que siempre le darán lo necesario, siempre le darán lo que ocupe, y Dios colocará a personas que le ayuden. ¿Por qué me ha ido tan bien en la vida? ¿Por qué no me hace falta nada? ¿Por qué tengo todo? No porque yo sea el padre Marcos Galvis, porque el padre Marcos Galvis se puso a predicar la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo, tendrá un premio en la vida futura y en esta vida no le hará falta nada. Pero San Pablo dice que de manera especial, aquella persona que lleva el peso de la predicación, porque es un peso, y es una responsabilidad donde usted habla, lo señalan, lo apuntan, lo critican, lo buscan hasta abajo de las piedras. Esa persona, por predicar y ser valiente, por predicar, por tener el don de la profecía y practicarlo, tiene derecho a salario doble. Óigalo. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que son buenos líderes
recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. Así o más claro. Para aquellos que dicen, ay, pero es que el Padre tiene de todo, no le falta nada. Sí, póngase a predicar, mi hijo. Póngase a llevar la palabra para que vea el peso que es esto. Yo se lo decía. A mí si me dicen deje de predicar, deje de evangelizar, favor que me hacen, me quitan un peso de encima. Pararme temprano a grabar. Tener que buscar un espacio para grabar en medio de las dificultades, donde quiera que me encuentre en cualquier parte del mundo, llueve, truene, relampaguee, tener que llevar la palabra de Dios. ¿No es un peso? Y San Pablo dice, por ser un peso la predicación, por predicar la palabra de Dios, tiene derecho a doble salario. Y Dios me ha dado el doble salario. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues uno de los salarios lo voy a regalar y lo voy a dar a mis compañeros sacerdotes que están en parroquias difíciles, que están en parroquias complicadas, de las que les he mencionado al inicio. Prediquen la palabra de Dios, lleven la palabra de Dios, que Dios se encarga de ti, que no te haga falta nada. ¿Se acuerdan de Elías? Elías creo que era, que faltó comida para todo el mundo y él era el profeta de Dios y estaba por allá metido en una cueva y en la mañana Dios le mandaba a los cuervos que le llevaran pan y en la tarde Dios le mandaba a los cuernos que le llevaran carne y tenía el torrente y así vivió Elías varios años, predicaba la palabra de Dios y Dios no lo abandonó y Dios no lo dejó solo. El problema es creer en la palabra. El problema es creerle a Dios. El problema es creer en el mensaje. Miren, cómo predicaban los apóstoles. Cómo Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículo 42. Para que ustedes vean cómo es según la Biblia la predicación. En el versículo 41, Hechos 2:41. ¿De qué manera predicaban? Miren, los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre del Señor. Primero llevaban palo, pero miren lo que viene. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. ¿Cómo yo puedo llegar a su casa si no es a través de las redes sociales? ¿Cómo puedo llegar por el mundo entero si no es a través de las redes sociales? Y ahorita que tengo la oportunidad y puedo predicar, entonces cállese, no diga nada. ¿Se dan cuenta? Cómo el enemigo está bravo, no le gusta, se molesta. ¿Y saben cómo yo me tengo que callar? ¿Cómo me puedo callar y tengo que obedecer? Si mi superior me manda, tengo que hacer caso. Porque no le gusta, porque no le parece. Esto es una guerra. Esto usted puede leerlo en Efesios capítulo 6, versículo 11. Contra potestades del otro mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Pero los apóstoles todos los días predicaban la palabra. Dígame usted, ¿cuántos son los sacerdotes que predicamos todos los días? Son contados con los dedos. Y le nombro algunos. Hay un padre de Colombia que se llama el padre Yepes. Un padre de... Y usted colóquelo ahí en los comentarios. El padre Sergio. Otro padre, no me acuerdo. El padre Arturo Cornejo. Todos los días con la misa. Todos los días. Todos los días. Llueve, truene, relampaguee. Ahí está trabajando. Ah, pero a los que estamos trabajando, tome palo, tome piedra, tome y lleve. Pues sí, eso es bíblico. Ya lo sabemos. Cállense, cállense. Obedezca, obedezca. ¿Cuál es el problema? Se hace. ¿Quieren cerrar una ventana de la evangelización? Pueden hacerlo. Pero los apóstoles predicaban la palabra de Dios todos los días. ¿Y qué hacen los curas todos los días? Sentados en las oficinas, allá durmiendo, descansando, allá echándose aire, esperando que llegue la gente, un día sí y un día no. Hoy sí trabajo, mañana no trabajo. Mi trabajo en las mañanas, cierro, abro y vengo y cierro en la tarde. Nos volvemos funcionarios. Detrás de una oficina, echándose aire, burócratas. Allá están sentados y de allá, ¿qué palabra predican? Solamente firmar papeles. Después les hablo de ese tema. La misión del sacerdote es predicar.
Y algunos no lo estamos haciendo. Y los que lo hacemos entonces no echan palo. Hechos capítulo 20, versículo 20. Miren, tarea de predicar, tarea de evangelizar. Saben que nunca me eché para atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortándolos con insistencia, tanto a los judíos como a los griegos, a la conversión a Dios y a la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hacía Pablo? Publicaba, públicamente predicaba la palabra de Dios en las casas por todos lados. Era incansable ese hombre. Y que le dieron palo, y que lo metieron preso, y que lo hicieron naufragar. Sí, lo hicieron con él, y lo van a hacer con todos. Eso es algo que está en la Biblia y va a pasar. Y que hay problemas, que hay dificultades. No, no se acaba el mundo, y se lo he dicho. Si me callan, Dios colocará en el deseo, en el corazón de miles de personas, el deseo de seguir predicando. Ahí está el Padre Luis, predicando la palabra de Dios. Búsquenlo, escúchenlo. Mientras que yo descanso, que Él trabaje. Y después, pues, seguiremos trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Oigan, Pablo predicaba todos los días la palabra de Dios. Y San Pablo mismo a los romanos le llegó a decir que él no tenía vergüenza. Romanos capítulo 1, versículo 6, que él predicaba la palabra de Dios. Romanos 1:16. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe para la vida eterna. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. San Pablo dice que predicar la palabra de Dios no era un motivo de vergüenza, de pena. Que le dijeron cállese y se cayó. No hable más de eso. ¿Usted no le da pena? No, fue en el Areópago. Ustedes pueden ver en el Areópago cuando Pablo se puso a predicar. ¿Cuántos se convirtieron de tantos que habían? Poquitos. Pero siguió predicando, no se quedó quieto. Siguió evangelizando. Siguió llevando la palabra de Dios. Entonces el evangelio de hoy dice, prediquen la palabra de Dios. Evangelicen, lleven la palabra de Dios. Miren, volvemos al evangelio. Luego los envió a predicar, estamos leyendo Lucas 9:1, el reino de Dios y a curar a los enfermos. A través de la predicación se sanan los enfermos. A través de la predicación la gente vuelve a la iglesia, la gente enferma del alma regresa. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente se enferma? Espiritualmente hablando, se enfría y se va. Porque nosotros no les enseñamos. Y si le enseñamos, le hacemos de a poquito para que no se cansen, para que no se aburran. Pero hay que enseñar, hay que cuidar las heridas. Y les dijo, para predicar, ¿qué se necesita? No lleven nada para el camino. Ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Ni bastón, ni morral, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel lugar. Y aquí abro un paréntesis. Yo les dije en estos días que yo pues estaba muy pensativo y en parte desacuerdo por venir para acá a estudiar por muchas cosas. Pero ahora que veo la necesidad en España de que se predique la palabra, que la gente tiene sed de Dios, que la gente tiene hambre de Dios, que la gente, los sacerdotes, el pueblo tiene hambre de la palabra, aquí me quedo. Y no es que me van a asustar y atemorizar porque me digan cállese, no predique más, no. A mí no me asusta quien quiere, a mí me asusta quien puede. Y aquí me voy a quedar. Me mandaron 2 años y no voy a estar, por favor, monseñor, mándeme para Venezuela, sáqueme de aquí, por favor. No, señor. O mire, por favor, no, señor, aquí me quedo. Y si me quieren en otro lado, pues que me manden. Pero no me voy a ir porque dice la Biblia, quédense en una casa cuando lleguen. Y aquí me mandaron y aquí estoy por 2 años y aquí estaré si Dios quiere. Que pase algo, que me manden, que llegue ahí por allá, me mandaron.
¿Por qué? Pues por obediencia vine, por obediencia me voy. ¿Cuál es el problema? Oye, la palabra de Dios hay que predicarla. Y dice Jesucristo, quédense donde los mande. Aquí me mandaron, ¿qué voy a hacer por otro lado? Aquí estaré predicando la palabra de Dios. Que tenga vacaciones y pueda salir a algún lado, bendito sea Dios. Pero mientras tanto aquí estaré. Hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse en el polvo de los pies en señal de acusación. Y si me corren de algún lugar, de mejores sitios me han corrido. ¿Cuál es el problema? Pues me voy. Jesús dice, si lo corren, váyase. Si le dicen váyase, pues camine, mijo. Eso es bíblico. Me encanta la Biblia, porque lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo va iluminando y lo va aclarando, y así en tu vida y así en la mía. Oigan, ellos se pusieron en camino. A ver qué papá, qué mamá se pone en camino ahora. Ya escucharon que sus hijos nada saben de Dios o muy poco saben. ¿Qué papá, qué mamá se pone a trabajar, a dar catequesis a los hijos, a preguntarles las cosas de Dios, a enseñarles rosario, a leer la Biblia? Ahorita comenzamos el proyecto de lectura bíblica. A ver qué papá y mamá se pone con sus hijos. Vamos a escuchar al Padre. Vamos a ver cuál se anima a trabajar. 12 se pusieron en camino. Aquí podemos ser yo no sé cuántas personas, bastantes, miles de personas. ¿Cuántos se van a poner a trabajar? No sé. Y si usted no sabe lavar, présteme la batea. Comparta estos evangelios, crea sus grupos de WhatsApp, de Facebook, compártalos todos los días, mándeselo a su familia, mándelos aquí a España, a sus familiares y amigos, riegue la información, riegue el evangelio por todos lados para que la gente lo pueda tener, para que la gente lo pueda vivir, lo pueda escudriñar, para que la gente lo pueda ver. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. La palabra de Dios trae sanación, trae curación. Lo hicieron los apóstoles. ¿Usted lo va a hacer? ¿Usted lo va a llevar o todavía no? Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a cumplir la tarea que Cristo nos dio, y es evangelizar. Por eso siempre les digo, los buenos somos más y es la hora de evangelizar, de llevar la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, antes de dar la bendición, salió un video de olla solidaria. La primera olla solidaria que hizo mi familia en Venezuela, ahí está. Si usted tiene tiempo y quiere ver un video bonito, durará como 10, 15 minuticos. Ahí en el transcurso del día vaya a ver el video de la olla solidaria, donde junto a la pastoral de la Caridad Cáritas y al padre Ricardo pudimos hacer una olla solidaria en Venezuela. Vamos a continuar el trabajo allá en Venezuela. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.